A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, bienvenidos, queridos profes, feliz año 2024. Bueno, no pocos retos nos esperan en este nuevo año, pero ya estamos descansados y dispuestos para asumirlos. ¿Cómo los trata la vida, profes? Susana, Humberto. Bueno, muy bien, realmente celebrando este nuevo año que estamos iniciando. Bueno, mira, con toda la energía del caso y realmente con la expectativa de una entrevista maravillosa para abrir el año 2024. Sí, sí, yo no descansé tanto en realidad, yo no he descansado casi nada, pero, pero estoy muy contento y con mucho entusiasmo para comenzar este 2024. Feliz año a todo el mundo, muy contento de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, realmente está felicísimo nuestro querido compañero, no hace más que reírse carcajadas. Ok, que el año que comienza lo reciba con tanta alegría, tanto entusiasmo y el mejor optimismo para tener un año tan bueno como el 23 y bueno, lleno de éxitos para todos. Así es, y bueno, para comenzar con buen pie este 2024 en Un Minuto con las Artes, estamos muy contentos de recibir esta mañana a Eda Armas, poeta, psicólogo social, guía de talleres, promotora de iniciativas literarias y educativas y fundadora de Decir Ediciones. Por esta última labor la tenemos esta mañana en nuestro programa. Bueno, Decir Ediciones es un sello creado en 2015 dedicado exclusivamente, y esto es un lujo, a la poesía. Hasta la fecha son 14 los libros que conforman su catálogo y junto a Eda, con ella están en esta aventura su hermana Anela Armas, diseñadora y artista visual, y también en esta aventura se embarcó el maestro Carlos Cruz Díez, quien tuvo a su cargo la creación del logo que identifica y da nombre a la editorial. Bueno, sobre Decir Ediciones conversaremos esta mañana con Eda Armas, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí me complace mucho porque es un programa que admiro y le tengo, como les decía, un gran respeto a todos ustedes. Y para decir, es maravilloso poder conversar con ustedes. Perfecto. Bienvenida, Eda. Vamos a ver qué podemos decir de decir esta mañana. Empezamos pensando, bueno, en que Eda Armas es una poeta. En principio, su presencia en el campo cultural venezolano, hispanoparlante también a nivel iberoamericano, porque es una poeta viajera y muy reconocida en el exterior. Esa es su principal carta de presentación, ¿verdad? La poesía, que la cultiva desde, bueno, desde su más temprana juventud, sin mal no recuerdo. Y ahora la tenemos bajo otra perspectiva como editora, como propulsora de la poesía, ¿verdad? Como apoyo para la poesía ya consagrada y para la poesía emergente. O sea que decir tiene un doble juego allí entre publicar poetas reconocidos o consagrados, así llamados, o poetas jóvenes, poetas emergentes. Es decir, que la editorial, digamos que cumple un doble papel de afirmar eh, las carreras de poetas ya en actividad y promover las nuevas generaciones de poetas. Me parece que ese equilibrio está muy bien logrado en el catálogo riquísimo de la editorial. Ahora, vamos a
a abordar un tema que me parece importantísimo en el proyecto de decir y que es lo que yo siento que hay detrás de decir una familia. Es decir, me parece que es una empresa familiar, en el sentido de que Eda Armas está allí como organizadora, como conocedora de la poesía contemporánea, y está su hermana, Anela Armas, como diseñadora, es decir, en una dupla creativa muy interesante. Y está la presencia fantasmal, pero muy fuerte. No les voy a quitar tema de trabajo, muchachos, no se asombren, no pongan esas caras. Está la sombra también familiar, porque Carlos Cruz Díez formaba parte de la familia Armas. Y bueno, está la figura del maestro Cruz Diez en la composición cromática de la serie, del libro, y en el diseño del logo. Es decir, y además de ese fantasma de Cruz Diez, es evidente que detrás de este trabajo está el fantasma de Triple A. A los Armas les gustan les gustan las siglas. CCD escribe Eda Armas, y CCD todos saben que es Carlos Cruz Díez, pero AAA es nada más y nada menos que su padre, Alfredo Armas Alfonso. Es decir, yo siempre he sentido en Eda y en sus hermanos y en su madre también eh, el respeto que tienen con el recuerdo de su padre. Y no solamente el respeto y mantener ese recuerdo vivo, sino que bueno, tienen una gran veneración por lo que él significó en la cultura venezolana contemporánea, lo que él significa todavía. Y hace muy poco ellos publicaron para el centenario del nacimiento de su padre, con la colaboración de Oscar Totman, el tiempo que no consiente recorrerlo, ¿verdad?, de su padre para celebrar ese centenario. Pero siempre han estado trabajando. Yo recuerdo haber colaborado con Eda y con Ricardo en una exposición bellísima que se hizo en TAC. ¿Tú recuerdas el año, Eda? Eso fue 2014, 2014, el que bueno, nuestro. Ujú. exacto, de la fotografía de su padre, que además de gran narrador, uno de los grandes narradores contemporáneos venezolanos, es también un gran fotógrafo, además de un gran promotor cultural, ¿verdad? Uno de los que también abrió campo al desarrollo del diseño gráfico en Venezuela a partir de los años 50. Por lo tanto, detrás de decir hay toda una historia, hay todo un sustrato de tradición, de vínculos con el arte y con la literatura seguramente, pero también con esa implicación de Alfredo Armas Alfonso con el país cultural, es decir, un trabajo que trascendió los ámbitos de la mera creación literaria, porque, bueno, fue fundador de revistas, promotor de diseñadores, de historias del diseño, etcétera, etcétera. Además, coautor de libros magníficos que forman parte de la más grande tradición del diseño gráfico venezolano, como Hierra, por ejemplo, y otros libros, ¿verdad? En ese sentido, quería que un poquito su hija, poeta, que hereda la vocación de la literatura, nos hablara un poco de ese vínculo con Alfredo Armas Alfonso y cómo se maneja a nivel familiar una empresa como Decir, ¿verdad? En relación con la figura paterna. No sé, es un aspecto importante creo yo, de esta experiencia. Bueno, a ver, Rafael, que has hecho un telón de fondo muy interesante, muy lleno de detalles. Yo quisiera comenzar por acá, que tiene mucho que ver con cómo tú lo narraste. Decir Ediciones era una espina que yo tenía con las ganas de editar, que me estaba tomando, que confieso que nunca antes la había tenido. Posiblemente,
cuando has estado tan cerca de muchos autores jóvenes y de autores que te piden opiniones de sus libros terminados, o uno ha sido jurado de concursos. Es decir, uno está en frecuencia con un montón de manuscritos que andan errando, buscando nacer. Posiblemente eso hizo que hacia el año 2014 yo sintiera esa necesidad de iniciar algo difícil en Venezuela. Y algo muy, muy difícil en Venezuela, si ustedes se acuerdan, en aquel momento traían el papel de Colombia, no había papel, estábamos en un franco deterioro editorial por la falta del insumo, los medios, los periódicos no podían publicarse. Y bueno, en mi cabeza estaba, o no sé en qué parte, en el hígado, no sé dónde, estaba como ese gusanito de yo quiero editar unos libros. Y en ese momento yo estaba en contacto, por razones otras, estaba colaborándole a Carlos Cruz Diez, como tú bien lo dijiste, es un amigo de mi padre, a quien yo conocí de niña, y bueno, con quien siempre la familia mantuvo una relación muy, muy estrecha, de un gran afecto y una mucha confianza. Y un día yo estaba como triste y él me dijo, ¿pero qué te pasa hoy? Yo le dije, ay, es que no sé, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de publicar poesía en Venezuela, pero eso es muy, muy difícil. Y él me dijo en ese momento que los que vivíamos acá teníamos justamente que encontrar un proyecto que nos apasionara demasiado, que nos arrebatara el alma para poder vivir, sobrevivir, y además ser útil para los demás. Y él me preguntó, ¿pero y qué te pasa? Pareciera que tienes la idea clara. ¿Y qué es lo que no tienes? Y yo le dije, un socio. Necesito un socio que me apoye y que me dé piso y que me ayude, porque en la parte financiera yo no soy muy buena. Y él me dijo, bueno, a ver, para eso estoy yo aquí. Y en ese para qué estoy yo aquí fue como que la vida, concluí ese día, que la vida es un mapa preciosamente diseñado, porque cuando yo tenía 17 años, Cruz Diez tenía una galería en Bellomonte, encima de la discoteca Hawaii Kai, creo que se llamaba, y Visualar, se llamaba la Galería del Maestro, un espacio blanco bellísimo, y él, una vez que fui con papá, me dijo, este espacio te lo ofrezco para que hagas una exposición de poesía. Y yo le dije, ¿y eso qué es? La verdad es que en ese momento yo era lectora de novelas. Yo escribía, sí, unas semillitas iluminadas ahí, pero yo leía novelas y yo no tenía muy claro, de verdad, con toda sinceridad lo digo, que podría ser una exposición de poesía. Y yo le dije, maestro, me lo voy a pensar. Bueno, pasaron los años, obviamente entré en el taller de Ludovico Silva, el primer taller de poesía de la Fundación CELAR, y allí fue en un año que uno se leyó todo lo que había que leer, según Ludovico, Guillermo Sucre y Gonzalo Rojas, porque tuvimos esos tres maestros en ese año de taller, porque ellos le suplían las ausencias a Ludo por su enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cruz Diez me dice así, yo sentí que algo en el tiempo, como dos alas, se unieron y le dieron vida a un deseo. Yo dije, qué increíble esto, porque yo me había olvidado de aquello, pero en ese momento lo visualicé. Y él me dijo, a mí lo único que me falta por hacer en esta vida es ser editor de poesía. Y ahí empezamos a conversar. Al día siguiente, ¿se acuerdan que existía una maquinita que se llamaba fax? Bueno, por el fax me entró esta hojita. El maestro esa noche pensó y diseñó, y en la mañana recibí un correo suyo que me decía, abre el correo. Y estaba en el fax la hojita y en el correo él me decía el color verde porque vamos a renacer muchas veces.
la poesía tiene que seguir renaciendo. Entonces, el valor que yo le doy a esto, y Rafael lo decía, es que de una idea que era mía, vamos a decir, de la poeta, de la escritora, de una persona que nació hija de un padre escritor, que siempre he dicho nací dentro de una biblioteca, pero mi madre es diseñadora de las artes del fuego. Mamá hacía dibujo en la Creole Petroleum Corporation, de los pozos petroleros. O sea, mamá también tenía una beta artística que luego desarrolló en el diseño con mucho éxito, con exposiciones internacionales. Y mi casa siempre ha sido un laboratorio de arte, donde el maestro Cruz Diez pues, participaba de muchas maneras. Entonces, yo creo que esto lo digo porque cuando uno tiene una idea, uno tiene de verdad que ver de qué manera la pone en la práctica y cómo la realiza. Si no, las ideas no sirven de nada. Las ideas tienen que anclar en la tierra, tienen que hacer raíz. Entonces, por supuesto, esta fue una relación o un inicio afortunado. Yo creo que Decir nació como buena estrella, tal vez porque el sentimiento que lo hace nacer es noble, que es darle vida a manuscritos que son escritos en esta Venezuela de precariedades, en esta Venezuela de angustias, en esta Venezuela donde a mí me interesaba hacer un registro de qué hace mover la pluma de los poetas en este momento, en estos tiempos turbulentos, porque yo lo siento así, en nuestro país. De hecho, de los libros que hemos publicado, todos, excepto uno, fueron escritos en Venezuela. Pero, a ver, que tengo algo que aclarar, que en el equipo editor, si bien en el inicio éramos yo, porque bueno, va a decir, soy como la directora literaria, Agnela Armas, que es la directora creativa, que le hizo el concepto del el formato, el diseño, las portadas, que la fotografía de los 12 primeros libros son de ella, están basados en fotografía. Hizo el concepto gráfico, y el maestro Cruz Díaz, que hizo el logo, pero de verdad, él participaba de manera activa, él leía los manuscritos, y tengo toda esa correspondencia maravillosa de todo lo que compartimos con él. En esta segunda etapa, a partir de un momento, María Clara Salas, filósofa, una de nuestras maestras, poetas, bueno, más nobles que tenemos vivas en el país, se unió al proyecto, primero como lectora de manuscritos y luego me aceptó, porque es que María Clara es una persona muy reservada y muy, bueno, que no es promotora cultural como yo, pero es una sabia, es una persona muy, muy valiosa, fue profesora universitaria de bachillerato y ella se jubiló de la Universidad Nacional Abierta, donde daba varias materias. Entonces ella aceptó entrar en el grupo del comité editor, cosa que yo le agradeceré profundamente, porque es increíble cuando puedes hacer un proyecto y tener contigo, en mi caso, María Clara era compañera mía en el taller con Ludovico Silva en 1975, es decir, tenemos 46 años de amistad y de entendimiento, y la participación de María Clara es clave. Compartimos todas las decisiones, el equipo de las tres, como lo hicimos con el maestro hasta el año 2019, que lo vi la última vez en junio del 19 en su casa en París, y me hizo prometerle a él y prometerme a mí que que el proyecto no iba a decaer y que le daríamos continuidad. Entonces, bueno. Estupendo Verdaderamente, relato, querida Eda. Vamos, Rafa, sé que quieres tejer a partir de lo dicho por Eda, pero bueno, debemos hacer nuestra acostumbrada pausa musical. Vale, Vamos a pausa y bueno, después te sacas esa espinita que se ve que tienes allí. Eh, Como siempre le pedimos a nuestros entrevistados que escojan la canción que acompaña esta entrevista, y Eda nos envía de C4 Trío Coroticos, una versión en vivo muy hermosa, y nos dice a continuación que Decir se identifica con esta canción instrumental experimental
de 3 cuatros y una guitarra tan surtida como las voces de nuestro catálogo poético, es decir, de Decir Ediciones. Bueno, escuchemos a C4 Trío, Coroticos, compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos con Eda Armas. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, Coroticos de C4 Trío y compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos en nuestra conversación con Eda Armas. Rafa. Bueno, sí, la escucha de esta pieza de C4 Trío, donde, bueno, brilla el poder polifónico de la música, es decir, las voces múltiples eh, que se combinan para producir efectos sonoros emocionantes. Bueno, es un paradigma también para decir, según nos contaba Eda anteriormente. Y sería bueno que nuestro público participara de esa relación que ella establece entre una música como la de C4 Trío y la forma en que opera también decir en su carácter polifónico, su carácter también de concurrencias de diferentes tipos de voces, sonoridades, búsqueda en la palabra poética. ¿En qué se parece Sí. C4 Trío a decir o decir a C4 Trío? Bueno, a ver, que esta fue una elaboración muy rápida que tuvimos que hacer y casi que en consulta, porque, bueno, Nela, se la mandé a Nela le encantó, María Clara se iría más bien por algo de Huáscar Barradas, pero bueno, a ver, que no había mucho tiempo porque esto surgió muy rápido, pero no importa, buenísimo el ejercicio. Sí, nos gustó mucho esa pieza porque C4 Trío, si bien parte de la música venezolana, ellos lo que se han planteado es conectar con otros ritmos, con el pop, con la música del mundo, están experimentando y en lo personal, ya lo digo por mí, yo sí amo muchísimo desde niña, desde que papá estaba en la Universidad de Oriente, con el profesor don Daniel Mains, un cumanés tradicional que olía a humo, a tierra, a raíces, a árbol, no sé a qué, porque él intentó darme clases de 4, pero yo le decía toque, toque, que yo lo escucho, no, yo no podía aprender, yo lo quería era oír a él. Entonces, ese trío, ese trío 4, ese trío tiene 3 cuatros y hacen una experimentación increíble. O sea, esta pieza que escogimos era una improvisación donde incluso la música cae, se levanta, y yo sentí ahí cuando la escuché que era ese renacer que Cruz Diez me decía. Va a renacer varias veces, va a haber que coger impulso, es un trabajo de hormigas, un trabajo tranquilo en un sentido, pero intranquilo por el otro, porque hay demasiados manuscritos buscando ediciones y nosotros solo podemos publicar 2 libros al año. ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno tiene que estar consciente de sus limitaciones y de lo que puede hacer. No queríamos emprender una colección de poesía que se nos volviera un problema y hemos sido consecuentes con leer mucho para escoger 2 títulos para cada año. En los primeros 5 años, pues que se cumplieron de seguidas, bueno, hay una polifonía, como decía Rafael, hay voces de jóvenes muy jóvenes, como Carlos Begaña, que se planteó un libro como Los Palos Grandes, donde está escrito, publicado en el año 17, donde de alguna manera está atrapada la angustia de los jóvenes estudiantes venezolanos que marchaban y que, bueno, que tenían un enfrentamiento con la realidad, pues, y que se preguntaban muchas cosas. Está el libro de Carmen Cristina Leal, Cristina Gutiérrez Leal. Estos son los 2 libros del 17, año en que decidimos hacerle un homenaje a los jóvenes poetas venezolanos, y entonces no publicamos, nos concentramos en 2 libros de jóvenes y no publicamos a ningún consagrado en este año, como tampoco este año lo hicimos porque
quisimos dedicárselo a las mujeres, a la mujer poeta, a la mujer que está luchando por sus cada vez mejores derechos de igualdad en el mundo. Y entonces este año pues publicamos a Graciela Llanes Vicentini y a Carmen Leonor Ferro, dos poetas, bueno, con una obra que va levantando de una manera extraordinaria, que hay que tenerlas muy, muy en el ojo visor, ¿no?, de la poesía hispanoamericana. Es decir, que nos interesa mucho la textura de las voces. En realidad nosotros elegimos manuscrito, libro, no tanto autor. El autor viene luego asociado, pero nos interesa el libro como tal. ¿Qué dice ese libro? ¿De qué va? Como dicen los jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, el catálogo creo que va dando ese resultado. Los dos del 15 con María Clara Salas, que no estaba en el comité todavía, y Néstor Mendoza, un joven que, bueno, que hoy en día, después de este título han venido muchos más, es editor en Cali. En el año 16, dos libros muy, muy afortunados, de alguna manera, digámoslo así, por decir algo. Los ausentes, que ganó un premio en Cuenca como mejor libro en un concurso internacional, donde estaban compitiendo las editoriales y estaban todas las de España. Y Rubén, con este único libro, ganó el segundo premio. El primero lo ganó Minerva Margarita Villarreal, mexicana, y nuestro venezolano Rubén Ackerman con Los ausentes ganó el segundo premio de ese concurso. Y Blanca Estreponi ganó con Crónicas budistas, ganó el premio de los libreros acá en Venezuela. Y bueno, así, esta colección es realmente, sí da una tesitura de los temas que están trabajando los poetas. Cuando hablaba de un único libro que no fue escrito en Venezuela, es un libro muy particular que se publicó en el 20, el de Adalbert Salas, que es una especie de relato de un viaje a través de la fotografía de Patricia Van Dalen. Él trabaja a través toma como objeto, que es algo que le interesa mucho decir también, la relación entre las artes. Rafael trabaja entonces, Adalbert trabaja este relato a través de estas fotografías de tren, de un viaje en tren, y de Patricia Van Dalen, y fue escrito en un tren. Entonces hay un movimiento que le interesa demasiado a decir, y además que este libro es el primero que se publica con traducción simultánea al inglés. Es de Robin Meyers la traducción, y bueno, fue darle un espacio también a un tema que nos interesa mucho, pero que sabemos nuestra limitación para abordar, pero en este caso, en este libro, se presentó de esta manera, que era el tema de la traducción poética, ¿no? Mira, yo me voy a meter, Susana, me permite. Es como para seguir un poco la reflexión de este interés tuyo por abordar la poesía, que lo que podemos hacer es agradecértelo, ¿no? O sea, todo este trabajo, no solo como editores, sino todo lo que tú has hecho por la poesía venezolana. Ay, sí, y me encanta que hayas nombrado lo de Adalbert, porque yo lo estuve leyendo y también lo pensé mucho, ¿no? Sí, porque creo que hay un buen atrevimiento de él a romper como propuestas para ver cómo llevar la poesía. Porque la gran pregunta que yo me hago cuando veo se edita poesía, que se lo agradezco que lo editan, si la poesía, disculpen la pregunta, pero vende. Es posible hacer editar poesía. ¿Cómo hacer para que se lea poesía a gente joven? Esa es como mi ansiedad siempre, mi ansiedad. Y yo te quería preguntar así directamente, ¿no? O sea, además de editar los libros, que gracias a Dios lo haces, ¿no se podrían inventar cosas nuevas para ver cómo entrar con poesía
Porque también, otra cosa digo, siempre los currículos de los poetas valen de acuerdo a los premios o segundos premios que hayan ganado, pero la poesía es algo más que eso, que me encanta que hayas dicho de darle por eso. La poesía es algo más que un premio o que un nombre. La poesía es otra cosa. ¿Cómo hacerlo para que se mueva esa otra cosa en la poesía? Es como mi pregunta inestable que siento, ¿no? No, Humberto, tienes toda la razón, pero el asunto es que la poesía no tiene nada que ver con los premios. A veces los premios llegan, pero muchas veces los poetas más interesantes son aquellos que han estado rodando, incluso en fotocopias o que son buscados, que son compartidos por los jóvenes o por los lectores serios de poesía, duros de poesía o por los poetas y que los lees en revistas. O sea, realmente yo creo que es un mito que la poesía no se vende. No lo digo porque tengamos unas ventas apoteósicas, pero sí te puedo decir que los libros no los piden, no los piden. La gente quiere la colección de decir, yo cada vez que viajo me llevo 2, 3 colecciones y a cada ciudad donde yo he ido, y además con ayuda de otros amigos que viajan, la estamos donando a las bibliotecas, porque también hay que tratar de que, claro, es un trabajo de hormiga, entiéndase así, y un trabajo de colaboración, que es lo que también mueve en montaña, ¿por qué no? Yo, yo por lo menos creo que para que el libro se mueva tienes que trabajar la promoción. Y en ese sentido, me parece que la propuesta de decir quedó muy bien que fueran 2 libros al año, porque tenemos un año para ir leyendo los manuscritos que vamos a editar al final del año siguiente, pero tenemos un año para dedicárselo a la promoción de nuestros 2 libros que han salido. Por ejemplo, ahorita Carmen Leonor, gracias a que existe DHL, y es una promoción que sí se merece, porque está en el país tenemos muy pocas vías de exportar nuestros libros. Entonces, a través de ese mecanismo logramos que Carmen Leonor tenga en Roma su paquete de 50 libros, ¿verdad? Perfecto, Y perfecto, ella sí. está entonces con el Instituto Cervantes planteándose hacer la primera presentación. Ya lo hicimos 2 acá, una en Filú y una en La Flor, pero ella va a hacer ahora su presentación en Roma y después haremos una en Madrid. Entonces, y esa red que se está creando entre los mismos autores de decir que terminan hermanados, conociéndose, apoyándose. Tenemos a Cristina Gutiérrez Leal, la tenemos en Brasil, a, a, a Carlos Iván Padilla lo tenemos en Buenos Aires, y así a Néstor Mendoza en Cali. Entonces, bueno, muchos vivían acá, se han ido, y la red se sigue moviendo. Entonces, lo que yo sí te digo es que los poetas somos muy activos y hacemos recitales y logramos público. Bueno, la gente se la arregla para comprar los libros, hacemos promociones de 3 al precio de 1 o de 2, qué sé yo, o sea, no las ingeniamos. Los Y la poetas. poesía circula. Y yo te digo, ¿por qué si no se vende? ¿Por qué, por ejemplo, en España hay tantas Hay tanto. ediciones de poesía? ¿Por qué? Y entonces, o sea, yo creo que es un mito, tiene que serlo, porque si no, no habría ninguna. Y hay muchísimas editoriales de poesía. En Y Venezuela, eh, en realidad hay una gran tradición editorial de libros de poesía. Yo había mirado en mi biblioteca, o sea, Monte Ávila Editores, con estas colecciones que Víctor Viano hacía, estas portadas tan maravillosas. Tenemos a todos nuestros autores fundacionales, los tenemos en esa época de Monte Ávila, pero también la Universidad Central publicaba, esta es una portada de Mateo Manaure, de un libro de Lucila Palacios, ¿verdad? Entonces las universidades tenían un espacio para eso. Hoy en día tenemos emprendimientos como Libros del Fuego, que también se fue del país, pero que sigue publicando. Tenemos Pequeña Venecia, pues bueno, a ver, que el catálogo de Pequeña Venecia es indispensable para cualquier
persona que quiera ahondar en la poesía, ¿verdad? Vidanco yo le doy valor porque de verdad tenía este libro a mano que es el mío, pero Vidanco en cuanto a traducciones y en cuanto a la publicación de poesía de poetas contemporáneos venezolanos, hay que tomarla en cuenta. Publicó una antología preciosa de traducción de Beverly Pérez Regó, de Mark Strand, bueno, que tuvimos la suerte de traerlo y que estaba Rafa ese día allí. Leímos muchos, Yolanda Pantin, Cadena, Leonardo Padrón, leímos junto a ese grandísimo autor americano. La verdad, eso fue inolvidable. La Equinoccio, cuando estuvo Carlos Pacheco al frente, ¿verdad? Que hizo la colección Papiros. Muchos de estos libros, todos agotados. Esta colección maravillosa, ¿verdad? Que se sigue publicando, además de la Fundación para la Cultura Urbana, además con el premio transgenérico. Luna, Benítez, que Todman Editores, que es la editorial de más tiempo publicando en el país, de la privada, no tenía una colección de poesía. Luna pues se empeñó, creo que están cumpliendo 10 años, no sé si me equivoco, pero creo que son ya 10 años y se acaba de presentar Salomario con un prólogo precioso de Castillo Zapata. En fin, que hay una tradición, tenemos otras editoriales independientes como Eclexidra, que tiene 20 y pico de años, tiene muchos años, que me publicó Sable en el año 94, un libro que para mí es muy importante, y bueno, y así la Universidad de Carabobo. Ahora, el libro tiene que ser un objeto cuidado, bellamente diseñado, muy corregido. Nosotros tenemos en el equipo a Maribel Espinosa, que nos hace la corrección final del libro. El libro tiene demasiados momentos en su construcción, no solo elegirlo, editarlo, acompañar al autor en la edición. Ese es el compromiso de decir. Y entonces este sueño es redondo, este sueño es precioso, y lo que hace que tenga sentido es cuando llega al lector. Esa es la verdad. Son preciosos los libros y yo quería justamente intervenir sobre ello porque sobre todo esta etapa inicial nos preguntábamos acerca de la intervención de Cruz Diez, la intervención cromática de Cruz Diez al respecto, ¿no? Porque hemos visto como una especie de escala de tiempo según los colores y según los años. Y yo me decía, bueno, ¿será la diferenciación de la letra en el logotipo que él diseñó en un tono tal vez de la atmósfera que se genera con la transparencia del círculo en la portada, pero también la fotografía en verdad de Anela, y era una de las preguntas que yo tenía. Y luego se me ocurrió pensar si de alguna forma el reflejo de color en la parte interna, el color que identifica cada libro, que cada libro tiene un color determinado a ese año, ¿verdad? Sí. Si tendría también que ver en alguna, digamos, reflejo o esa idea del color luz que él tanto manejó. No lo Bueno, sé, pero pues bueno. Susana, que claro que lo has sentido y lo has captado de la manera en que es. Cuando Cruz Díaz hace el diseño, él habla del verde, que es el color de la esperanza. Y creo que él visualizaba que el color fuera verde. O sea, él no se estaba planteando otra cosa. Pero cuando yo viajo a Panamá con los 2 primeros libros y se los pongo en su mano, habíamos estado pensando, él y yo, que sería interesante rendirle un homenaje. O sea, cómo incorporar a Cruz Diez más allá de que leyera los manuscritos y que él opinara y que él apoyara muchas ideas de lo que queríamos hacer. En realidad, la mejor manera era usar su concepto del color sucede. Y el color tenía que suceder en nuestros libros. ¿Y cómo hacer eso? En unos libros tan sencillos, de un formato tan pequeño, si se quiere, ¿cómo hacer? Bueno, el color sucedió. El color fue una idea nuestra que le propusimos a él, y cuando yo se la formulé,
Él se quedó muy serio y me dijo no. Y yo dije, bueno, maestro, no, si a usted no le parece, pues que no lo hacemos. Pero no, yo no sé, no tardó nada, segundos cuando me dijo, es una gran idea. Y yo le agradecí. Y entonces ahí entró, empezamos a conversar en la paleta, porque queríamos que los colores salieran de su paleta. Y entonces Anela hizo una estimación para 5 años, que a mí me impresiona, lo digo ya casi en tono esotérico, porque eso fue lo que nos acompañó el maestro. Y el proyecto inicial fueron 5 años. Y él quería que el rojo estuviera incorporado. Allí había un pequeño pleito, pero bueno, el rojo fue el del año 20, que él dijo, el rojo es un color de fuerza, de vigor, es la sangre que nos corre por las venas. Y ese rojo tiene que seguir estando siempre en lo que hagamos. Y de hecho él acababa de hacer una obra con ese tono, y bueno, y entonces está el verde, está el azul, está el amarillo, está el morado. Pero Cruz Diez era un creador tan, a ver, ¿cómo lo digo? Tan especial, con su sentido de la valoración de los sucesos, que en este año no nos plastificaron esta contraportada. Y yo fui con pena a París a entregárselo, porque yo consideraba un error. Yo decía, Dios, todos son plastificados, todos tienen este color porque se refleja, es eso que tú decías, Susana, cuando los pones así y tomas fotos, el color se manifiesta. Sí, Entonces yo iba como con la vergüenza de que sí. este color no fue plastificado, y él me dijo, por algo será, y es perfecto. A ver. Y yo dije, bueno, es que la vida es así. No, a ver, que en una decisión, en verdad, ¿por qué va a ser un error? Pudo ser una decisión, y en verdad quedó muy bien. Quedó muy bien que este morado, que es el color del renacer, del resurgir, para estos 2 libros, La Edad de la Templanza, de Cecilia Ortiz, y este libro que ganó el concurso nacional universitario, Alfredo Armas Alfonso, y se quedó sin edición. No había, las universidades no lo podían editar, y la Universidad de Carabobo no los presentó a decir, y es un libro de una exploración interior a partir de un viaje del autor, que es un poeta muy joven de Valencia, de Maracay, en verdad, por los valles de Tacarigua, una internación que él tuvo por esos valles, en esas montañas, con la naturaleza, y nos pareció que era necesario que esta voz que habla desde el bosque, desde la niebla, entrara en esa polifonía de las voces de decir, ¿no? Entonces, bueno, yo me alegro mucho de haberle hecho este homenaje a alguien que ha sido tan generoso, y que con todos los venezolanos, con el arte del mundo, que creó esa obra cinética dedicada al color, y hacernos entender que siempre hay un espacio más allá, pero ese espacio siempre va a nacer dentro de nosotros para poderlo proyectar. Ahora, Eda, ya para cerrar, a mí me gustaría que habláramos de las contratapas de los libros. Y es que en las contratapas de estos poemarios de Decir Ediciones hay otro guiño más que atrapa al lector. La sinopsis del libro está escrita por un calificado escritor extranjero, internacional, que según entiendo no tiene previamente ninguna noticia del autor del manuscrito que está leyendo. Entonces, de esta manera hay como una especie de garantía de limpidez de la mirada crítica, ¿no? De quien hace la tapa, eh, quizás exenta de la subjetividad a la que estamos acostumbrados, bueno, entre quienes nos conocemos, ¿no? En estos casos. Cuéntanos cómo llegaste a estos autores que escriben las contraportadas. eh, Bueno, ¿Cuál es su actitud? ¿Hay resistencia o reticencia en leer a un autor desconocido? no, fíjate que, mira cómo lo veo. Yo creo que lo más bello que tú puedes compartir es el mundo de relaciones que has creado a lo largo de tu moverte como escritor en el mundo, ¿verdad? Y nos gustaba mucho, a veces, no te creas, esto costó un poquito implementarlo, porque los poetas son amigueros. Entonces, no, yo quiero que me lo escriba fulanito. No, mira, es que no te lo va a escribir un venezolano.
Nosotros queremos que el catálogo lo avalen voces internacionales, que le presentemos el manuscrito y que nos digan sí o no. Y ha sido muy, muy afortunado porque tenemos nombres como Francisco José Cruz, Rodolfo Hasler, españoles, tenemos a Rafael José Díaz de Canarias, tenemos a José Ángel Leiva de México, un poeta enorme que hace muchas antologías, a Minerva Margarita Villarreal, que me acuerdo que Minerva murió hace muy poco, pero ella cuando recibió el manuscrito de Cecilia Ortiz, es como si la hubiera conocido de toda la vida, y quizás uno de los relatos más impresionantes porque se adentró demasiado sin conocer la biografía de Cecilia Ortiz, ni leer otro manuscrito. Entonces, yo creo que esto le da, como tú dijiste, Álvaro, le da una seriedad, pero un acompañamiento además profesional de miradas de poetas hispanoamericanos que están, y también es crear el puente, hacer el lazo para crear otra red de lectores, otra red de posibles presentadores de nuestros libros en otros países, en otras ciudades. Y yo creo que eso es muy importante. Nosotros tenemos que oír, los escritores tenemos que oír más allá de nuestra zona de confort cuando nos hacen halagos, tenemos que oír el comentario crítico o el no quiero, bueno, no, en verdad hasta ahorita no nos han dicho no quiero. No, eso no ha pasado. Lo que siempre piden es tiempo, y por eso un año de planificación entre un libro y el otro está muy bien, porque si nos gusta hacer las pautas para el corrector y para el que escribe la nota crítica, tener los tiempos correctos, hacer las cosas sin apuro, hacerlas planificadas, hacerlas como debe ser, como debe ser. Sí. Bueno, qué maravilla, con una planificación así, con razón tenemos un catálogo tan impecable, ¿no? Qué lujo, Bueno, Eda, haber conversado contigo sobre esta gran noticia editorial venezolana. Lamentablemente, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro primer programa de 2024. Comenzamos con buen pie. Queríamos agradecerte por habernos acompañado. no, el agradecimiento lo damos a Nela, yo, María Clara, Maribel Espinosa y nuestros 14 autores, y ya confabulando para los dos títulos de este año que ya están decididos, y creo que van a ser una muy buena sorpresa para el mundo de la poesía. Qué maravilla, qué chévere. Gracias, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos de sorpresa en sorpresa, como decía Lezama Lima, y esperemos que este año esté lleno de buenas sorpresas. Wow, es lo que más queremos. Bueno, maravilloso poder concretarlo y verlo año tras año. De verdad que felicitaciones. No, gracias, de verdad, gracias a los cuatro, de todo corazón, y bueno, les seguiremos dando nuestras noticias. Buenísimo. Claro que sí, y las difundiremos desde acá. Muchísimas Muchísimas Gracias, gracias, Eda. gracias, Juan gracias. Luis, por las artes.